Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta reunión para invitados de introducción al budismo. En la tarde de hoy tocaremos un punto fundamental de la práctica budista, que es el Gohonzon. Se titula el Gohonzon. Y vamos a ver algunos conceptos importantes y los más frecuentes que surgen, que hacen surgir preguntas a las personas que pretenden por primera vez formar parte de esta maravillosa filosofía budista. Preguntas como, ¿qué es el Gohonzon? ¿Qué significa el Gohonzon? ¿Qué es lo que está escrito en el pergamino? ¿Por qué los creyentes del budismo no utilizan una estatua como objeto de devoción, entre otras cosas? Primero vamos a empezar por ver qué es el Gohonzon o qué significa el Gohonzon. El Gohonzon es el objeto de devoción que los practicantes del budismo de Nichiren Daishonin entronizamos en nuestros hogares y que representa la parte central o el ojo de nuestra práctica budista. Los practicantes del budismo de Nichiren Daishonin, cuando nos sentamos ante el Gohonzon y entonamos la oración fundamental de esta práctica, que es Nam-myoho Renge-kyo, ante el Gohonzon, tenemos la oportunidad de hacer manifiesto el estado de budeidad que existe dentro de la vida de todas las personas en un estado adormecido. O sea, la mayoría de las personas que no se han encontrado con esta filosofía, no saben del budismo, poseen ese estado en su interior, pero lo desconocen, no saben sobre el estado de budeidad. El Gohonzon del budismo fue otorgado por el Buda original, Nichiren, y él nos dejó o nos legó el Gohonzon como prueba de la manifestación del estado de Buda que él había adquirido en ese momento. Y nos los legó también para que cada uno de nosotros pudiéramos manifestar ese mismo estado de budeidad o hacerlo fluir, porque lo tenemos dentro. Como le decía, todos tenemos la capacidad de manifestar el estado de budeidad o iluminación que conocemos nosotros como estado de iluminación y hacerlo florear a favor de nosotros en transformar nuestra vida. ¿Qué es el Gohonzon? El Gohonzon es entronizado en nuestros hogares. El Gohonzon pudiéramos identificarlo como el sol que ilumina el horizonte. El Gohonzon en sí es el universo entero, representa el universo entero contenido en la vida del Buda original Nichiren. Todas las cosas que se encuentran en el universo, todos los modos de vida que existen en el universo están contenidos en el Gohonzon. Y también nosotros formamos parte del universo, pero cuando hacemos contacto con el universo que está en el Gohonzon y entonamos Nam-myoho Renge-kyo, nosotros fusionamos nuestra vida y podemos ver y darnos cuenta de qué está mal con nosotros, qué es lo que hay que cambiar en nuestra vida, cuáles son nuestras acciones que son prácticamente la raíz de nuestro sufrimiento. Porque recordemos que las cosas que nosotros hacemos, lo que pensamos, lo que decimos, el modo que nosotros nos comportamos diariamente, son la causa del sufrimiento humano, de todos los seres humanos. Entonces, cuando nosotros nos sentamos ante el Gohonzon a recitar Nam-myoho Renge-kyo, nosotros hacemos manifiesto o despertamos el estado ese de Buda, el Buda que existe, el estado de máximo potencial, es lo que significa el estado de Buda para nosotros los practicantes de Nichiren, de este budismo. Nosotros tenemos ese estado que es el potencial ilimitado que puede alcanzar un ser humano, que es el que manifestó el Buda original Nichiren al dejarnos el Gohonzon como evidencia de esa condición de vida limitada. Entonces, cuando alcanzamos esa condición de vida, al hacer Nam-myoho Renge-kyo en la mañana y tarde ante el Gohonzon o frente al Gohonzon, nosotros despertamos a esa gran verdad y podemos ver la causa, qué estamos haciendo que no está bien, qué podemos corregir
y encarar los sufrimientos. En el budismo no decimos que no va a haber sufrimientos o que los sufrimientos no van a aparecer para ciertas personas y para otras personas no. Eso no es lo que decimos en el budismo. En el budismo lo que decimos es que nosotros cuando nos encontramos con Nam-myoho Renge Kyo y podemos manifestar nuestra oración ante el Gohonzon, nosotros podemos encarar los sufrimientos de la vida, reconocer lo que tenemos que mejorar, cambiar, transformarlo y lograr elevar nuestra vida hacia el estado máximo de felicidad. Eso es lo que nosotros prometemos en la enseñanza budista, que el ser humano despierte al verdadero aspecto de la vida y pueda corregir circunstancias para poder llevar una vida placentera y una vida más digna. Entonces, ¿qué significa Gohonzon? Go significa objeto honorífico y Honzon, objeto de devoción y de respeto. El Buda original Nichiren manifestó el estado de vida de máximo potencial. Y él despertó a la verdad de que Nam-myoho Renge Kyo, la frase Nam-myoho Renge Kyo comprendía o significaba todos los aspectos de la vida. Y todos él lo contuvo en el Gohonzon, los resumió en el Gohonzon y nos los dejó para que nosotros pudiéramos lograr la felicidad. ¿Por qué digo lograr la felicidad con el Gohonzon? Porque lo que nos hace sufrir o no ser felices son nuestras acciones. Cuando nosotros nos damos cuenta que estamos haciendo mal, tenemos la oportunidad en la mano para transformarlo y lograr la felicidad absoluta, que es la felicidad que esta filosofía pensamos que es la felicidad correcta, la felicidad absoluta, porque muchas veces nosotros queremos lograr una felicidad basado en el entorno, en las cosas que están afuera de nosotros, en lo que ocurre, cuando pasa algo, si estoy bien, si estoy mal. Entonces basamos nuestra vida en esas cosas que nosotros no podemos controlar. Pero cuando nosotros ya nos encontramos con Nam-myoho Renge Kyo y con el Gohonzon, nosotros podemos darnos cuenta qué es lo que verdaderamente nos hace falta transformar en nuestra vida y así sentirnos plenamente felices. Ahora, vamos a hablar también, otra pregunta, mejor dicho, que surge siempre para las personas que por primera vez están teniendo contacto con esta filosofía, es ¿qué está escrito en el Gohonzon? ¿Qué dice allí en el Gohonzon? Bueno, en el Gohonzon, en la parte central, está escrito en el centro del Gohonzon, desde arriba hacia abajo, se encuentra la frase Nam-myoho Renge Kyo y abajito Nichiren, que es el Buda original, el Buda original que nos dejó el Gohonzon. Es como su firma que está abajito y que comprueba que él es el Buda original que plasmó su estado de vida de absoluta iluminación en ese pergamino. Entonces, para nosotros, eso es el significado del Gohonzon. Es un objeto de máximo respeto y de veneración. Ahora, en ambos lados, izquierda y derecha, se encuentran los estados de vida y algunas bodhisattvas de la mitología históricos que forman parte de todo lo que es el estado de vida, de los 10 estados de vida que también se encuentran en el Gohonzon. Y voy a hablarles un poquito de esos estados de vida porque el Buda original Nichiren despertó. Cuando yo les digo que él despertó a la verdad, que él fue que nos plasmó, nos dejó plasmado su vida o su condición de vida de Buda, de iluminación en ese Gohonzon, también dejó en evidencia de que existen 10
estados. Existen otros 9, aparte del estado de iluminación. Existen estados bajos como el de ira, el de animalidad, los otros estados que también están contenidos en el Gohonzon, pero existen en la vida de cada uno de nosotros. Nosotros tenemos esos estados dentro que se pueden manifestar con un estímulo externo. O sea, eso es lo que Nichiren Daishonin despertó a esa verdad. Y entonces él nos deja el Gohonzon como evidencia de que nosotros podemos, si entonamos Nam-myoho Renge-kyo ante el Gohonzon y creemos en ese Gohonzon con todo nuestro corazón y hacemos oración sincera, nosotros podemos despertar también a esa verdad y inducir a otras personas a que también lo hagan. O sea, cuando digo inducir, me refiero a hablarle a otras personas también de la filosofía y de lo que se puede lograr mediante la práctica del budismo de Nichiren Daishonin. Ya cuando sabemos todo eso, no podemos ver el Gohonzon como un mero papel o un pergamino o algo que tenemos que sentarnos ahí a enfocar la mirada únicamente. Es mucho más que eso. El Gohonzon es la vida de Nichiren, el Buda original, y la vida de cada individuo. Aunque no conozcan de la ley, no se hayan encontrado con la ley o no se hayan encontrado con esta filosofía, sí poseen el potencial que representa Nam-myoho Renge-kyo dentro de sus vidas. Y entonces es como hacer una mezcla, una fusión. Cuando nosotros nos encontramos con el Gohonzon, entonamos Nam-myoho Renge-kyo ante el Gohonzon o frente al Gohonzon, debí decir, entonces nosotros despertamos a esa iluminación. Se nos ilumina la vida y podemos encarar los sufrimientos que están afuera, las situaciones que están afuera, que nos rodean, que en muchas ocasiones nos causan sufrimientos incesantes. A veces nosotros, por no saber cómo enfrentar o atacar una situación o resolverlo, mejor dicho, nosotros caemos en un sufrimiento incesante. Bueno, cuando nosotros aceptemos, las personas que están aquí por primera vez, aceptemos el Gohonzon en nuestra vida, decidamos practicar esta filosofía, ese será el primer día de la victoria infinita de la vida de cada uno de ustedes en este momento, porque el poder ilimitado que existe tanto en la vida del ser humano como representado en el Gohonzon nos va a hacer lograr ese estado de máximo potencial. ¿Qué es estado de máximo potencial que he repetido en tantas veces? ¿O qué es estado de budeidad? El estado de budeidad es un estado de vida de iluminación absoluta. Es cuando uno manifiesta ese estado, uno reconoce que todos los seres humanos tenemos ese mismo potencial y lo podemos manifestar. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros reconocemos que todos los seres humanos merecen el respeto como nosotros también. Respetamos la vida humana, respetamos al ser humano porque el ser humano, a pesar de estar manifestando conductas negativas, tienen el estado de Buda dentro, dormido, latente, pero está inherente a la carne humana. Ahí se encuentra el estado. Dentro de nosotros, dice Nichiren, que se encuentra la raíz del sufrimiento, que son nuestra conducta, las cosas que nosotros hacemos que no están bien, y también se encuentra la solución a los sufrimientos, que es Nam-myoho Renge-kyo, o que es despertar a la gran verdad. Para las personas que se están apenas conectando, estamos hablando sobre el Gohonzon y vamos a tocar varios conceptos. Ahora vamos a ver por qué el Gohonzon, o el objeto de devoción para los practicantes del budismo de Nichiren Daishonin, no es una estatua. En unos minutos vamos a hablar más sobre eso.